Amén. Bienvenidos hermanos del Facebook, hermanas del Zoom, a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Tenemos un programa especial por la ocasión. Ayer celebramos el Domingo de Ramos, se lo conoce, ¿no? La entrada triunfal de nuestro Señor. Así le llaman, ¿no? La entrada triunfal, aunque en realidad no lo reconocieron, ¿verdad? No fue tan triunfal en el sentido en sí de la palabra, porque no era el tiempo, no era el tiempo de su reino todavía, ¿verdad? Venía el Señor a primero abrirnos el camino para poder entrar a su reino, y ese camino se abrió a través de su sacrificio, ¿no? Su muerte. Así que hoy vamos a aprovechar el tiempo para tratar de hacer un análisis de lo que pasa durante esta semana. Obviamente es mucho material, pero si el Señor como en cierta oración o cierta frase, la destaca más en su vida, subrayenla, apúntenla, porque a cada uno nos habla de diferente manera. Y vamos a estar leyendo las escrituras. Después voy a procesar el video para que lo puedan ver en la pantalla a través del YouTube, pero ahorita pues los hermanos del Facebook nomás lo escuchan, pero voy a dar las citas para que tengan su Biblia. Ahora sí, vamos a ir rápidamente analizando los acontecimientos, ¿verdad? Y primeramente, como digo, va a haber detalles que a lo mejor les se destacan y el Señor les habla a través de esa oración o esa frase. A todos nos va a hablar de diferentes maneras, y es bonito cuando uno está sensible, susceptible a escuchar esa conversación que el Señor tiene con nosotros a través de su palabra, ¿no? Así que quería comentarles, ¿verdad? Por ejemplo, cada de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios nos hablan, son testimonios de la vida de nuestro Señor Jesús, lo que desde que nació y hasta que murió y resucitó, ¿verdad? Ellos fueron testigos oculares, ellos vieron um, el ministerio del Señor Jesús. Entonces fueron los más apropiados para decirnos: esto fue lo que pasó, esto fue lo que vimos, esto fue lo que escuchamos. Y son cuatro porque cada uno ve desde su perspectiva personal, ¿no? Es como que se completa la pantalla, la figura, ¿no? Cuando cada uno da un detalle desde su perspectiva, ¿no? Y aquí estoy en Juan capítulo 12 porque es muy importante entender, a veces leemos la palabra, ¿no? Y no sabemos el tiempo en que se da, y lo leemos aislado, ¿verdad? Pero Juan, el Evangelio según San Juan, el discípulo amado Juan, él se llamaba a sí mismo así. Yo era el preferido, como decir, yo era el preferido de Jesús. Él dedica casi la mitad del libro para hablarnos de esta última semana en la vida terrenal del Señor. Desde el capítulo 12 nos empieza a hablar de la semana anterior, o sea, cómo sería como desde el sábado, lo que pasa el domingo de Ramos, ¿verdad? La entrada a Jerusalén, y los siguientes capítulos, hasta el capítulo 20, del 12 al 20, nos habla de lo que pasa esa semana. O sea, que miren la importancia. Cuando usted lea Juan desde el capítulo 12 al capítulo 20, todo eso se da en una semana. O sea, va a pasar rápido los acontecimientos, pero igual cuando uno lee Mateo, desde el capítulo 21, Mateo 21 nos habla eh, de todo lo que enseña el Señor Jesús, y vemos muchísimas parábolas en esa última semana del Señor. Entonces, eh, es un enfoque de trabajo, de enseñanza. El Señor está en su última semana y está aprovechando. A veces pensamos que Él entra a Jerusalén el domingo y ya muere, o como que pasa algo rápido, ¿no? No, pero están pasando cosas. El Señor está profetizando lo que va a pasar en el mundo. Él le dice a los discípulos lo que les va a pasar a Israel, el fin del mundo. El Señor narra lo que proféticamente, lo que va a pasar
al templo en Jerusalén, lo que le va a pasar a los judíos antes de que Él venga por segunda vez. Mucha información preciosa en profecía, en acontecimientos que se cumplen, no solamente que las profecías se cumplen, pero también se anuncian, ¿verdad? Todo en esta semana, ¿verdad? Así que vamos a ver entre capítulo 12 y Mateo 21 algunos detalles. También vamos a enfocarnos en los salmos, porque en la entrada triunfal del Señor se mencionan, se menciona el Salmo 118 cuando la multitud empieza a cantar, ¿verdad? Eso lo celebramos ayer, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una eh, mención del Salmo 118, que es parte de lo que se llama el Jalel, que es la alabanza, la adoración a Dios en canto, ¿verdad? Que empieza desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, ¿verdad? Entonces, en el 118, este salmo sería parte de ese grupo de alabanzas, ¿verdad? Entonces vamos a estar analizando, como digo, desde Juan capítulo 12, Mateo 21 y los salmos del Jalel, de la alabanza, de la adoración, ¿verdad? Y esos salmos se cantaban en esta semana, ¿verdad? De la Pascua, porque hace una referencia a uno de los salmos, el Salmo 114, habla de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces hay como una referencia a ese acontecimiento histórico y qué es lo que celebran los judíos en la Pascua, ¿no? El haber salido de la esclavitud de Egipto de una manera milagrosa, ¿no? Entonces se conectan estos salmos y se los recita, se los canta um, durante la cena de la Pascua, ¿verdad? Y eso lo hace el Señor Jesús. El Señor Jesús era judío, ¿verdad? Es judío, ¿verdad? Porque él vive, ¿no? Y tiene su identidad israelita, ¿no? Judía. Jesús de Nazaret, ¿verdad? Él canta, creció con esa enseñanza de las escrituras, ¿verdad? Estos salmos del Jalel son algo que se recitan las escrituras lo documentan. Dice Jesús en la cena, después de haber cenado, cantaron el himno, ¿no? O sea, posiblemente el último salmo de ese grupo de alabanzas conmemorativas de la liberación de Egipto. Así que vamos a leer, les voy a leer más bien Juan capítulo 12 un poquito qué es lo que pasa antes de que el Señor entre a Jerusalén en lo que acabamos de celebrar el día de ayer, domingo, ¿no? Así que dice Juan 12, desde el versículo 1, 6 días antes de la Pascua. Entonces, esto lo está ubicando la semana anterior, una semana antes, ¿verdad? Vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume, ¿verdad? Ese era los mejores amigos del Señor Jesús, esta familia de hermanos, Lázaro y sus hermanas, María y Marta, son mencionadas en las Escrituras un par de veces, ¿no? Y aquí le están haciendo una cena al Señor Jesús y esta vez ya se la hacen con Lázaro resucitado, ¿verdad? Y María adora al Señor Jesús entregando lo que se analiza como la dote, como algo que se reserva para alguien que se va a casar, ¿verdad? O sea, ella estaba entregando todo su futuro. Era algo simbólico, estaba celebrando, estaba adorando al Señor Jesús, entregándole todo, todo lo que
se calcula que esto era en valor, era como el equivalente a un año de trabajo. O sea, imagínense lo que usted gane al mes, multiplícalo por el año, por los 12 meses, ¿verdad? Es en nuestros términos serían miles de dólares que le estaba entregando en un perfume a, a él, ¿verdad? Como en adoración, ¿no? Rindiendo todo. Era el corazón de ella, reconocerlo como el dador de todo y quien se merece todo, ¿verdad? Y protesta uno de los discípulos, dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ahí está la cantidad, que era un denario, era el pago de un día de un empleado común, ¿verdad? Entonces 300 casi todo el año, ¿verdad? Dice, ¿por qué no se vendió esto en esa cantidad para darlo a los pobres? Dice Judas, ¿no? Y dice aquí en versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Aquí estamos, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. O sea, aparentemente él hace ver como que sí estaba preocupado por los pobres, se ve muy religioso, muy bueno, pero Dios conocía su corazón. El interés de él no era la preocupación por los pobres, sino que era la ambición y la codicia. Él estaba enojado porque perdía la oportunidad de sacar provecho de otros, ¿no? Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí el Señor da un anuncio real, ¿verdad? No es que Él desea que hayan pobres o no es que no quería que se ayude al pobre, simple y llanamente nos está dando por sentado de que dentro de este mundo caído, donde hay mucho egoísmo, hay egocentrismo, hay tanta maldad, es una realidad que siempre van a haber pobres, ¿verdad? Y esto golpea a ideologías donde se quiere desafiar en un sentido lo que Dios está diciendo, mientras el corazón humano no se rinda a Dios, no ve por otros, siempre va a ver por intereses personales, egoístas. Entonces, siempre van a haber pobres, está diciendo el Señor, hasta que Él venga. Por segunda vez traerá un reino de equidad, un reino de paz, un reino de justicia, en la justicia de Él, ¿verdad? Como Dios ve las cosas, no como el hombre, el ser humano ve las cosas. Así que esto está pasando, tengan en mente la entrega de los seres que amaban al Señor Jesús, judíos, también esta familia era judía, había muchos judíos que amaban al Señor Jesús, sus seguidores, sus discípulos. Uh, Amaban al Señor que muchos estuvieron con Él hasta el último momento, un círculo muy pequeño, ¿verdad? Otros por miedo huyeron, pero después regresaron. Los vemos en el aposento alto, por lo menos ahí habían aproximadamente 120 discípulos fieles que seguían al Señor Jesús. Entonces dice acá, sigamos el versículo 9, dice, gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero aquí viene el contraste, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Ven? Muchos judíos creían en Jesús, aún de los mismos fariseos. Venían eh, a, a, a rendir sus vidas a Jesús viéndolo como el Mesías, el rey, ¿verdad? El libertador de sus vidas. Pero
los principales sacerdotes eran los que rechazaron al Señor Jesús, los líderes religiosos. Y aquí vemos un contraste, ¿verdad? Porque siempre se cree que es la gente religiosa la que está cerca de Dios. Pero el Señor Jesús nos demuestra que muchas veces la gente religiosa es la que más lejos está de Dios. La gente religiosa es la que eh, tiene su sistema y de sus creencias, como decir, así es como yo me quiero acercar a Dios y no aceptan la manera, la única manera que es Jesús. Pero tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres y no dejan, no pueden romper porque ese es su sistema religioso. Y el Señor Jesús rechaza eso porque Él dice, yo soy el único camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tiene que ser a través de Jesús, fe en Cristo solamente, el único Rey, el único perfecto, el único Mesías, ¿no? Entonces vemos que no eran todos los judíos los que rechazaron a Jesús, eran los líderes religiosos, ¿verdad? Ahora, ellos influenciaban, obviamente, ellos manipulaban el sistema nacional, ¿verdad? Con sus reglas, con sus imposiciones, ¿verdad? Y la gente les tenía miedo. Tanto así que muchas veces negaban seguir a Jesús o se ocultaban por miedo a ser expulsados de las sinagogas o de sufrir repercusiones. ¿Verdad? Pero muchas veces tenemos esas ideas de que los judíos fueron los que mataron a Jesús. En sí, técnicamente fueron los italianos, fueron los romanos, porque los judíos no crucificaban, los judíos apedreaban y proféticamente el Señor tenía que morir crucificado. Entonces, sí, ellos influenciaron, ellos presionaron a que los líderes religiosos fueron los que contrataron a falsos testigos, manipularon la situación, hicieron un juicio eh, falso en un sentido, no siguieron sus propias reglas, ¿verdad? Pero los que lo crucificaron al Señor Jesús, los que los ah, torturaron, los que lo golpearon, se burlaron y fueron los romanos en el ambiente literal y como físico, visible. Sin embargo, en el ambiente espiritual, invisible, los que crucificamos al Señor Jesús fuimos nosotros, porque el Señor Jesús murió por nuestra culpa, murió por nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros fuimos los que asesinamos al Señor Jesús. Por eso cuando alguien acusa a otro de decir, por tu culpa fue que Jesús murió, es una postura bastante arrogante espiritual, porque se está aislando, se está haciendo, declarando inocente, se está diciendo, no fue por mí, fue por tu culpa que murió el Señor Jesús. Y revela el corazón duro del religioso, ¿verdad? De los sacerdotes que ellos mismos decían, nosotros no nos podemos contaminar porque es el día alto de espiritual, no podemos entrar ni siquiera al patio de Pilato porque nos contaminamos. O sea, se consideraban perfectos, se consideraban puros espiritualmente al declarar eso, al decir, nosotros queremos que Él muera, pero no nos contaminamos, ¿verdad? Entonces, es algo interesante que esa actitud se propaga todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Habrán los que acusan a los judíos y se declaran ellos inocentes, ¿verdad? Cuando en realidad el Señor Jesús murió por nosotros. A Él nadie le quitó la vida en el ambiente espiritual. Él no fue víctima. Él puso su vida en rescate por muchos, dice la palabra, ¿no? Así que aquí vemos esta dinámica, ¿no? El Señor específicamente nos dice los principales sacerdotes, los fariseos, ¿verdad? Eran los que procuraban la muerte de él, ¿no? Pero vemos a familias, discípulos, gente que amaba al Señor Jesús, inclusive dentro del ámbito sacerdotal. Hubieron los que creyeron en él, como en el caso de Nicodemo, gente influyente como José de Arimatea, que fue el que proveyó la,
la tumba donde el Señor iba a ser enterrado, ¿verdad? Así que eso está pasando una semana antes, 6 días antes, dice, y aquí viene la historia de la entrada triunfal donde nos ponemos al día en nuestro tiempo contemporáneo, ¿verdad? Ayer prácticamente. Dice, el siguiente día, para nosotros un sábado, ¿verdad? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. El Señor está cumpliendo al pie de la letra lo que habían anunciado los profetas cientos de años antes. Estas profecías estaba, como dije, en el Salmo 118 y también en Zacarías capítulo 9, que son muy comunes a mencionarlas en el día de Ramos, ¿verdad? Pero noten, hay una multitud que está reconociendo al Señor Jesús como rey, ¿verdad? Obviamente ellos quieren un rey terrenal, un rey libertador, que es en sí parte de ser el Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús es el Rey y vendrá a reinar. O sea, sí, sí estaba bien la proyección de ellos de que vendría un rey, pero ellos querían ese rey inmediatamente. Pero había un plan, ¿no? Primero tenía que haber una salvación del pecado, de la muerte, de la condenación. Y junto con eso, en el paquete del regalo de salvación, vendrá un reino también. Y ese rey que ellos añoraban sí va a venir, pero no era su tiempo todavía. Entonces, en un sentido, entendían las profecías ellos de que el Cristo, el Mesías es un rey libertador, ¿verdad? Pero eso está en un futuro cercano para nosotros cuando el Señor venga a salvar a Israel de que esté rodeada de todos sus enemigos y él viene a rescatarlos, ¿verdad? Y ahí lo van a ver al Señor y van a decir, van a hacer lamentación y van a llorar como cuando uno pierde un hijo primogénito, dice la palabra. Y van a preguntarse, ¿por qué tienes esas heridas? Y ahorita lo vamos a leer, a ver si aquí lo separé, pero ahorita llegamos. Quería enfocarme primero en los salmos para llegar a ese punto, ¿verdad? Pero parte de ser el Cristo, el Mesías, tiene que ver con el reinado. Acuérdense que la palabra Cristo, el ungido, el Señor Jesús es el único ser que ejerce los tres oficios del ungido, que es ser rey, sacerdote y profeta. El Señor es el rey de Israel, ¿verdad? No de Palestina, no de el Medio Oriente, es específicamente el rey de Israel, ¿verdad? Y él es el sacerdote, el sumo sacerdote, el que paga una vez y para siempre con ah, por nuestros pecados con su sangre preciosa, no como la de los machos cabríos, los toros, que era necesario sacrificar todos los días una oveja, un cordero, un becerro, ¿verdad? Para expiación. Él con su sangre, dice, no la presenta al altar terrenal, sino que traspasa el cielo de los cielos y entrega su sangre preciosa a Dios para una vez y para siempre pagar por nuestras deudas. Nos dice el libro a los hebreos, nos narra este proceso de expiación, de redención, de una paga. Él hace una transacción, nuestra imperfección por su perfección. Él toma nuestros pecados y nos da de su santidad, de su perfección, porque ese es el requisito y la regla para entrar al cielo, ser perfecto. Y nosotros no somos perfectos, necesitamos del perfecto, la sangre del Cordero, ¿no? Ahí está ese sumo sacerdote
Él no solamente que intercede por nosotros una vez y para siempre, pero dice la palabra que todos los días el Señor está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Así que es el Cristo, eso es lo que significa, ¿no? El Rey, el Salvador, el Señor, el dueño de nuestras vidas, el que nos compra y pertenecemos a Él, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos sus siervos, no somos, tenemos un nuevo dueño. Y también el profeta de Dios, porque Él nos trae la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él es, todas las profecías son el espíritu. Jesús es el espíritu de las profecías. El espíritu es la palabra neuma, el que sopla, ¿verdad? El que energiza, el que da la vida, la vitalidad. Las profecías fueron impulsadas por Jesús, por Él, de Él se nos habla, de Él se nos um, anuncia, por Él fueron dadas, es la idea, ¿no? Así que vemos esa realidad que es lo que nos salva, verlo a Él como el Cristo, verlo como el Mesías, ¿verdad? El Rey, el Señor de nuestras vidas y el que nos declara la verdad, a quien pertenecemos y por quién vivimos, ¿verdad? Así que dice aquí, vamos a leerlo rápidamente para tener el contexto general. Estamos ya en el día domingo. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana quiere decir, sálvanos ahora. Hosana, Hosana en las alturas quiere decir, sálvanos desde los cielos, ¿no? Esa es la realidad. Bendito, una adoración, el que viene en el nombre del Señor. Eso está en el Salmo 118. La parte que no está en el Salmo es esto, el rey de Israel, ¿verdad? Ellos le aumentaron, a algunos comentaristas dicen que, porque eso era lo que ellos querían la liberación política y nacional en ese momento, ¿verdad? No querían a un señor, un dueño, un salvador de pecados, sino un salvador de su situación. ¿Y cuántas veces mucha gente busca a Jesús así todavía? Alguien que les conceda a lo mejor algún bienestar, o salir de algún problema, ¿verdad? Pero no les interesa rendir su corazón como como lo que él es, el Cristo, ¿no? El Rey de Reyes, verlo como Dios, el único Salvador, ¿verdad? Y ahí vemos el debate de la humanidad, ¿verdad? Hay muchos que ven a Jesús como por interés personal, ¿verdad? Y esto es lo que estaba pasando con esta multitud. Y vamos a ver, y dice que los discípulos no entendían esto, um, hasta después que el Señor resucita, entienden, conectan, ¿no? Las profecías. Oh, esto era lo que nos anunciaron los profetas, ¿verdad? Aquí dice, versículo 16, leamos otra vez, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él, ¿verdad? La multitud recibía a Jesús, pero no como ese Salvador, como hemos mencionado, ¿verdad? Los fariseos eran los que se llenaron de envidia, vieron de temor también, porque vieron la posibilidad de que se venga abajo el sistema judaico, ¿verdad? El sistema judío, que podía haber una revuelta, que los romanos le vengan a destruir el templo, porque la gente se está levantando siguiendo a Jesús. Y no solamente los judíos, pero aquí viene ya el principio de
una apertura para los gentiles también. Miren, aquí dice el versículo 20, habían ciertos griegos, no eran judíos, entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Eran prosélitos, o sea, seguían la ley judía. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Verdad? Ella llegaba el tiempo, el Señor ya iba a ser glorificado, ya iba a morir por nosotros. Entonces, la puerta se iba a abrir para todos el que creyere. Por eso es el que me va a creer en mí, me va a seguir, me va a servir, no va a amar su vida, porque hay gente que dice, no, ahorita yo no puedo, prefieren las comodidades o prefieren los afanes del mundo, ¿verdad? Aman más al mundo que al Señor. Y el Señor dice, el que me sigue, va a despreciar su vida, aquí usa otra, pierde su vida, ¿verdad? O sea, no valora lo temporal, sino valora lo eterno. Se sacrifica en un sentido para seguir al Señor Jesús. El Señor está anunciando que la puerta se está abriendo para todos, no solamente para el judío, sino para el gentil también. Y el Señor aquí anuncia su muerte. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Verdad? El Señor va a romper el poder que Satanás tenía sobre el mundo, ¿verdad? De el control que Adán le había entregado. Algunos predicadores lo ponen como el título de propiedad de la creación. Adán se la entregó a Satanás en el momento que desobedeció. Y el Señor Jesús venía a apropiarse de lo que es de él, la creación. Le quita a Satanás el poder sobre nosotros, ¿verdad? Y dice, y si yo fuere levantado, dice el Señor Jesús, de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Iba a ser levantado en una cruz, ¿verdad? Ese sacrificio era para todos, ahí está. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Noten la referencia a la luz, ahorita vamos a ir a los salmos y vamos a ver cómo también el Señor menciona la luz, ¿verdad? Porque todo era un anuncio acerca de Jesús y él dice, yo soy la luz y ahorita tienen un poquito de luz y el Señor se iba a ir, aprovechen. Dice. Entre tanto que la luz está entre vosotros, ¿verdad? Crean en esa luz para que seáis hijos de luz, ¿verdad? El Señor nos transmite lo que se conoce como los atributos transmisivos, ¿no? El Señor, hay cosas que son de Él exclusivas, que solo Dios las tiene, ¿verdad? Pero hay atributos que Él nos da.
como el amor, como el ser luz en este mundo, como su iglesia, sus hijos, somos la luz también. Él nos transmite su paz, ¿verdad? Él nos transmite, con la presencia del Espíritu Santo, tenemos muchas cosas que Él nos da como regalo, ¿verdad? Bueno, dice entonces, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Esto todo está pasando el domingo, ¿verdad? Él está hablando con la gente, con los griegos que querían verlos. Ya el Señor dice, ya se está cerrando ese tiempo porque voy a ser glorificado, pero ahí se va a abrir la puerta. Y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No es que Dios les cerró los ojos arbitrariamente por maldad, que no quería que ellos reciban salvación, simple y llanamente es una consecuencia, un juicio de su propio corazón entenebrecido. Cuando alguien no quiere ver a Jesús como el único Salvador, el Señor empieza a limitar esas posibilidades de que venga porque va a seguir rechazando. El Señor todo lo sabe y cada rechazo, la persona acumula juicio sobre su cabeza. Y el Señor en misericordia dice, hasta aquí nomás, ya no, para no acumular juicio sobre esa persona, eh, les concede lo que ya su corazón ha determinado, el rechazo, ¿verdad? Como le pasó a Judas. Estaba tan cerca, vio al Señor Jesús, comió con el Señor Jesús, se rió con el Señor Jesús, vio los milagros, pero su corazón estaba entenebrecido, más abierto estaba a dárselo a Satanás que dárselo a Jesús. Entonces el Señor llega un momento en que ya le llegó tu hora, de decir, ya no hay más gracia, ya no hay más oportunidad, ¿verdad? Y ese es lo más triste que un ser humano puede experimentar cuando Dios saca su mano de protección, su mano de gracia, de misericordia y deja que la persona reciba lo que quiere. Como esa gente que dice, yo no quiero estar con Dios, yo no creo en Dios, yo no quiero de Él. El Señor les va a conceder ese deseo. No porque el Señor quiere mandar a la gente a la condenación, al sufrimiento eterno, al infierno. Simple y llanamente respeta la decisión de ellos. Y aquí vemos esa sentencia el liderazgo judío, muchos judíos no quisieron, y el Señor permite que su voluntad se cumpla, ¿no? Sus ojos entenebrecidos, su corazón endurecido, no entienden, ¿verdad? No se convierten, no cambian de mente, no lo ven como Él es y no hay sanidad. Ahí dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Noten, están anunciando que los profetas vieron a Jesús y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí vemos, sí, hubieron gente que dentro del liderazgo nacional, ¿verdad? Que también creyeron en Jesús, pero la influencia religiosa es tremenda. El quedar bien con la reputación, ¿verdad? ¿Qué dirán de mí? Los líderes, es difícil romper. ¿Qué dirá de mí tal religioso, ¿verdad? Que yo me estoy acercando a Jesús, ¿verdad? Y es la misma historia, se repite, ¿verdad? Así que termina el capítulo todo eso está pasando después de que el Señor entra a Jerusalén, estas conversaciones, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca, no permanezca en tinieblas. El Señor nos saca de nuestra condición. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo,
porque no he venido a juzgar al mundo. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí está, la realidad que todos vamos, dice, esto está determinado, dice la palabra, ¿no? Que todos, muramos una vez y que después de esto venga el juicio. ¿Y cuál va a ser? Se va a abrir las escrituras. Y por eso dice el Señor Jesús, la palabra que yo os he hablado, esa es la que los va a buscar en el día postrero. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ahí se acaba este capítulo, capítulo 12 de Juan, ¿verdad? Que nos está hablando de los acontecimientos después de la entrada triunfal. Pero vámonos al salmo, a los salmos, a este grupo de salmos de alabanza de donde sale esa adoración de Osana, Osana, que está en el Salmo 18, ¿no? Como digo, estos salmos eran los cánticos que se entonaban durante la cena de la Pascua y el Señor lo cantaba también con sus discípulos. Para abreviar, hermanos, porque el tiempo se nos va muy rápido, el Salmo 113, bueno, todos son chiquitos, es más, el Salmo 117 es el salmo más chiquito de todos los salmos, solamente tiene 2 versículos. El 13 dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Hablando de la liberación, el Señor nos rescata. Así como rescató a Israel de Egipto, el Señor es el que está atento. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Por mucho sufrimiento que haya pasado alguien, o en el caso, lo vemos en las historias de los personajes, en el caso de Israel, sufrir por 400 años, generación tras generación, están sufriendo, pero el Señor dice, alabémoslo, porque Él va a inclinar y nos va a salvar. ¿Verdad? Todo, acuérdense que también es una proyección de esa luz que iba a venir, de el libertador por excelencia, que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que va una correlación, ¿no? Esta es la historia de la liberación de Israel, pero se está proyectando a hablar del Cristo. Miren el Salmo 114. Aquí está la referencia a esa liberación de Egipto. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuentes de aguas la roca. Aquí no solamente que hace una referencia al poder de Dios que rescata, al poder de Dios que liberta, literalmente hablando, ¿no? El Señor abrió la mar en el caso del Mar Rojo, ¿verdad? Y permitió que su pueblo pasara en seco, dice la palabra, ¿verdad? Pero todos los milagros que él hizo durante esos 40 años, la peña dio agua, ¿verdad? Nos están narrando del poder de Dios, pero no solamente que nos habla del pasado, pero para cuando uno lee las escrituras abierto a entender lo que va a pasar en el futuro, la liberación de Israel, cómo el Señor va a venir y va a rescatar a su pueblo, va a establecer su reino, va a
haber cambios geológicos también. O sea, es una referencia en la interpretación profética a una profecía pasada y una profecía futura. Sigue los salmos del Jalel que se cantan durante la Pascua en esta semana, y aquí viene una referencia a el contraste entre la adoración que el ser humano, el mundo tiene, los ídolos, y la adoración que el pueblo de Israel tiene con su Dios Jehová. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, ¿verdad? No, no al hombre, no al ser humano, no, no a las obras de las manos del hombre, sino a ti sea la gloria, ¿verdad? Por tu misericordia y por tu verdad, ¿verdad? Eres el que libertas, eres el poderoso de Israel, ¿verdad? Eres la verdad, porque ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? ¿Verdad? De todos los que en ese tiempo y ahora y en el futuro, ¿verdad? Siempre hay esa burla, ese achaque contra el pueblo de Israel, ¿no? Como que estuvieran abandonados. Ahorita hay una corriente muy fuerte de una herejía llamada la teología del reemplazo, que habla de que ya Israel no, Dios se ha olvidado de Israel, que Dios no hay promesas para Israel, que todo es para la iglesia. Y esta herejía se ha metido en casi todas las denominaciones cristianas. Ay, la gente no quiere hablar de Israel, de las promesas que hay para Israel, y hay un espíritu de odio hacia Israel. Es profético, eso dijo el Señor que iba a pasar, pero ellos están diciendo, Señor, ¿por qué va a decir la gente que ya su Dios no se acuerda de ellos? Pero ellos dicen, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y aquí viene la descripción de los ídolos, ¿no? Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, como diciendo, no, no tienes capacidad de entender que tú mismo has hecho esta imagen. ¿Cómo vas a adorarla si tú la hiciste, verdad? Oh Israel, dice, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón, o sea, a los levitas, a los sacerdotes que va a restablecer. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Ahí se acaba el Salmo 115. Acuérdense, estas son alabanzas y Jesús las cantó antes de irse camino a ser arrestado después de la cena, ¿verdad? Pero aquí viene, queremos llegar al Salmo 118, donde dice Osana, Osana, ¿verdad? ¿De dónde se saca esto? Salmo 116 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Ahora, piensen si el Señor Jesús está cantando esto desde la perspectiva del Señor Jesús. Él está cumpliendo lo que se está diciendo aquí. Si Jesús dice, amo a mi Padre, ¿verdad? Amo a Jehová. Oh, pero antes de seguir a esto, en comparación, quería leerles, por aquí lo tengo, el Shema, que es, oye, oh Israel, en Deuteronomio, el contraste entre los pueblos paganos que tenían tantos dioses, los ídolos que se nos mencionan en el Salmo 115, no más de Egipto, porque esto está hablando de que ellos, Dios los rescató de Egipto, salieron de Egipto. En Egipto
según los historiadores, habían más de 1500, 2000 dioses, diferentes dioses. Dios juzga a los dioses de Egipto en en los 10 juicios, ¿cómo se llaman esos cuando los castigos que vinieron sobre Egipto, las plagas, las 10 plagas, ¿verdad? Era un juicio sobre cada dios pagano egipcio. Pero en contraste, ¿verdad? El pueblo de Israel era mandado a adorar a un solo Dios y está lo que se conoce como el Shema de Israel. Shema quiere decir, oye, oye, oh Israel, lo que está en Deuteronomio. Aquí se los busqué para tenerlo un visual, ¿verdad? Esto es lo que dice Deuteronomio en este mandato que Dios da. Dice, oye, oh Israel. Jehová tu Dios uno es. Aquí ponen Hashem, que quiere decir el Señor, ¿verdad? Dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai es el Señor Echad es uno. Dios es uno. En contraste con las religiones politeístas, ¿verdad? Que tenían muchos dioses y por eso el Salmo 115 está haciendo la comparación. Israel tiene un Dios, un solo Dios. Obviamente el Elohim, ¿verdad? Que uno traduce como, o el Yahweh, se lo traduce o translitera como Jehová, ¿verdad? Es la palabra singular plural, es el uno plural, es algo interesante que no lo podemos entender. Uno plural, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Dios revelándose a través de la palabra Jesús, ¿verdad? Y su espíritu moviéndose en la creación. Lo vemos en acción, pero ese es el Adonai, el Señor, el Elohim, ¿verdad? Pero vemos el contraste, ¿no? Dios es uno, el Dios de Israel, ¿verdad? A Abraham se revela Dios, ¿verdad? Y dice, yo soy uno. Estos son los mandatos que ellos tienen que recordar día y noche. En la mañana recitar esto. Jehová es uno. En la noche antes de acostarse lo vuelven a repetir. El Señor es uno, ¿verdad? Y el Señor está en el Salmo, en este jalel de adoración, ¿verdad? Se revela eso, de que Dios es uno, ¿verdad? Pero uno plural, como dice la palabra. Así que sigue el Salmo, estamos en el 116, ya vamos a llegar al 118, pero al leerlo piensen como que el Señor Jesús se apropia en esta oración, en esta alabanza, de lo que está pasando en el momento de antes de que él sea arrestado, después de haber cenado, cantaron el himno, dice la palabra, dice, amo a Jehová. El Señor siempre dijo que hacía la voluntad de su Padre y el Padre se complacía en él. Él amó al Padre en todo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, líbrame, libra ahora mi alma. ¿Qué no nos dice las escrituras? Que el Señor sufrió una angustia, sudó gotas de sangre, oró al Padre, que si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. Le rogaba, ¿verdad? Y lo invocaba, ¿no? Porque las angustias de la muerte le llegaron, las ligaduras, ¿verdad? Pero él está meditando en la palabra, ese es su aliento, ¿verdad? Y los ángeles le recuerdan, para esto has venido, ¿no? El Señor se fortalecía con la palabra, ¿no? Ese era su alimento. Y aquí lo dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El Señor sabía lo que venía. Venía la vida, su espíritu. Él no iba a permitir que su santo vea corrupción, ¿verdad? Él iba a resucitar, ¿no? Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar.
andaré delante de Jehová en tierra de los vivientes, ¿verdad? Está confirmando lo que las escrituras ya anunciaban de él. Creí, por tanto hablé, dice, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Noten, el Señor, aún en la cena que le llamamos, ¿verdad? La última cena, Él hace un nuevo pacto en su sangre, el perdón de pecados, ¿verdad? La salvación, la copa de la salvación. Estamos, todo es simbólico, ¿verdad? Hay anuncios profundos de cumplimiento en él, ¿verdad? Dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Claro, él es las primicias. Él fue la muerte de más valor, la muerte única, la de Jesús, ¿verdad? El perfecto ser muriendo por nosotros, ¿verdad? Y por Él, todos los que somos de Él, venimos a ser santos, tenemos esa exclusividad, Él nos hace suyos, ¿verdad? Santo quiere decir separados. Somos de Él, ¿verdad? Somos para su gloria, ¿verdad? Así que tenemos ese privilegio de de también el día que nosotros muramos poder apropiarnos de esta promesa, que es preciosa para el Señor la muerte de sus santos, pero por Jesús, porque Él fue el primero, el primer santo, el perfecto, el único perfecto, ¿verdad? Dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Imagínense, los discípulos no están entendiendo esto. Nosotros tampoco cuando leemos las escrituras, rara vez la aplicamos directo al Señor. Normalmente la leemos y la aplicamos a nosotros. Oh, el Señor me liberta. Oh, el Señor hace eso, pero el Señor está revelando lo que ha planeado hacer. Y imagínense a Él cantando estas alabanzas antes de ser arrestado y cumplirlas en su persona, ¿verdad? Llegamos al Salmo 117, que es el salmo más chiquito, y me acordé cuando lo leí, dije, wow, nosotros también tenemos una alabanza que, o la hemos convertido en canción, este salmo, que dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Aunque ahí dice la fidelidad de Jehová, pero imagínense, nosotros también cantamos este jalel, este salmo de alabanza sin saber que tenía que ver con la Pascua o que tenía que ver con una, un grupo de salmos del ascenso, ¿verdad? De que se entonan a, para recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿no? Pero ahora podemos conectarlo, ¿no? El Señor Jesús alaba a su Padre, ¿verdad? Y dice, y naciones todas, en un momento de fe, todos nosotros pudimos llegar a entender esta salvación, ¿verdad? Y poder hacer del Dios de Israel nuestro Dios, ¿verdad? Hacer del Dios verdadero, de ese Dios único, nuestro Dios, ¿verdad? Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia porque Él es bueno. No es porque nosotros somos buenos, es porque Él es bueno. Su gracia nos alcanza en Jesús, ¿verdad? La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, gloria a Dios, aleluya a Jehová.
Halelu. Halelu quiere decir adoren a Dios, ¿verdad? Alabemos a Dios. Halel, por eso es la alabanza. De ahí viene aleluya en inglés o aleluya en español, que ya es una palabra transliterada del griego. Y llegamos al salmo, al final de este grupo de salmos de adoración, de donde sale ese de que bendito el que viene en el nombre de Jehová. El rey había entrado a Jerusalén. De aquí tomaron esas palabras la multitud para reconocer a Jesús, ¿verdad? Pero no fue toda la nación, fueron ciertas personas las que creyeron en Jesús, pero algún día la nación entera, los que hayan quedado, reconocerá a Jesús como lo veremos al terminar este canto. Salmo 118 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor Jesús, cuando un joven se le acercó y le dijo, ¿qué puedo hacer para entrar al reino, verdad? El Señor, pero le llamó maestro bueno, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Quería ver si el joven, despertar fe en el joven, de que lo vea como Dios, pero el joven no entendió y el Señor le dijo, solo hay uno bueno, es Dios. Y el joven no reconoció a Jesús como Señor ni como Dios, ¿verdad? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Ven el orden, ¿no? Primero el pueblo de Israel, y luego nosotros, los que confiamos en Jehová, ¿verdad? Es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios, la fidelidad de Dios por la que no hemos sido consumidos, dice la palabra, porque nunca han decaído sus misericordias. Él es fiel a su palabra. Y el que está en Cristo, de verdad, tiene dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es, el que está en Cristo tiene ese sello, ¿verdad? De salvación, ¿verdad? No la pierde porque está en Cristo, ¿verdad? Es la misericordia de Jehová, la fidelidad de Dios la que permanece. No es nuestra fidelidad, es la fidelidad de Dios. Desde la angustia invoqué a Jehová. Ajá, dice las escrituras. Piensen el Señor Jesús orando y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Como digo, por Jesús nosotros podemos repetir todo esto y apropiarnos de estas verdades por nuestra fe en Él, porque por Él tenemos acceso, dice, a todas las promesas, ¿verdad? Y a los pactos que el Señor ha hecho con su pueblo, ¿verdad? Y somos uno. Él rompe la pared que nos separaba. Ya no es judío ni griego, hombre o mujer. No hay división para el Señor. Una fe, un solo Señor, ¿verdad? Un solo Salvador. No tememos porque tenemos a Jesús, lo que el ser humano nos puede hacer. Ayer, por ejemplo, masacraron a decenas de cristianos en Nigeria en el día de Domingo de Ramos. Claro, las noticias no lo anuncian y nadie se escandaliza. ¿Por qué? Porque son cristianos. Cuando no, como fueron islámicos los que hicieron los asesinatos, nadie, no es noticia. Pero cuando Israel hace algo, todos hacen escándalo, porque hay esa motivación diabólica de odio hacia Israel. Y el creyente tiene que identificarse, o se hace al mundo y sigue esa corriente que va a aumentar y va a llegar al punto máximo con el anticristo de una persecución a todo judío, y o se hace las escrituras donde somos uno en Jesús, si están en la fe de Cristo, ¿verdad? Y hay promesas para ellos como nación. Y eso es lo que las escrituras nos anuncian, ¿verdad? Pero como digo, vamos a temer
los creyentes, los hermanos que murieron perseguidos, asesinados por su fe, ellos dicen, no tememos lo que nos pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque estamos en la fe de Cristo. Tenemos garantizada la eternidad. ¿Verdad? Por eso el Señor en este salmo, él es el primero que dice eso. No me asusta lo que me pueda hacer el hombre. Me golpearon, me crucificaron, ¿verdad? Sufrió, ¿verdad? Pero Jehová está conmigo, dice él, declara, es el último canto, ¿verdad? Antes de ser arrestado, va lleno de fortaleza. Acuérdense que la batalla se gana en el Getsemaní, cuando el Señor pone su mirada y dice, voy a la cruz, ¿verdad? No hay nada que me detenga, no me afecta, no voy a temer lo que el hombre me pueda hacer, el ser humano. Dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen, ¿verdad? No se escapan. El juicio del Señor vendrá y vendrá justo, poderoso, ¿verdad? A destruir a sus enemigos, espiritualmente hablando, todos los demonios, Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos los que lo odian a él y a su pueblo van a sufrir las consecuencias. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, ¿verdad? Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Es un anuncio profético, ¿verdad? No solamente vemos el cumplimiento cercano, pero el cumplimiento lejano, como se deben de leer las escrituras, ¿verdad? No solamente limitarlas a una aplicación personal, pero al plan general de Dios para la humanidad. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Todas estas fuerzas del mal que influyen al ser humano, todos esos demonios que entraron en el corazón de los que lo torturaron, de los que lo rechazaron, el Señor va a hacer justicia. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Sí, el Señor sufrió. Dice que todos nosotros como ovejas nos descarriamos cada cual por su camino. Cada cual escoge un camino pecaminoso. Unos la vanidad, el orgullo, otros pecados sexuales, otros los vicios, otros la codicia, la ambición, cada cual se va por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, el Señor me castigó gravemente, cargué tu culpa, sufrí tu castigo, dice el Señor. Dice, mas por mi llaga, por mi muerte, puedes ser curado. Por mi llaga puedes ser salvado, ¿verdad? Por mi sangre derramada puedo cubrir tu pecado. Dice, el Señor no me entregó a la muerte, no quedó muerto para siempre. Él vive y vive para siempre. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Entró el Señor Jesús a su gloria. Y dice, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. ¿Verdad? El Señor pudo declarar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesús que nos dio la victoria, ¿verdad? El Señor es las primicias, el primero. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa
a nuestros ojos. Como dijimos, esta última semana que empieza con la entrada triunfal del Domingo de Ramos, se dan muchas enseñanzas y el Señor va a usar esta palabra exclusivamente cuando se dirige a los judíos. En esta semana va a dar muchas enseñanzas y Él le dice eso, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Se cumple esa profecía. El Señor va a ser el principal, el único camino, no la religión, ni de judíos ni de gentiles. Él es la verdad, ¿no? Dice, y de parte de Jehová es esto y va a ser escándalo. Mucha gente se va a maravillar. En el sentido negativo es esto de que causa como algo, un tanto de espanto, de que no es por religión que se salva la gente, sino por fe, por gracia, por fe en Cristo Jesús. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El Señor escogió un día para que en ese día su Hijo pague la deuda y nos liberte. Era un día específico que debieron de haber sabido exactamente los judíos cuando el Señor iba a entrar a Jerusalén como el rey, ¿verdad? Pero no lo vieron. Oh Jehová, sálvanos ahora. Ahí está, Hosana, Hosana en el original. Te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y eso fue lo que cantaron. Sálvanos, rescátanos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, ¿no? Ven cómo está Jesús aquí, ¿verdad? Él dice, es el bendito de Jehová, el que viene en su nombre. Él es la luz, ¿verdad? Y dice, desde la casa de Jehová nos ha bendecido, ¿verdad? Vino del Padre, ¿verdad? Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que muy hermoso todo lo que va a pasar en esta semana profetizada desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y podemos refrescar y gozarnos, ¿verdad? Viendo cómo Jesús en Él cumple todas estas profecías y nos anuncia todavía lo que va a pasar, ¿verdad? Y el Señor, esto es apenas de lo de ayer, del Domingo de Ramos, ¿verdad? El trasfondo cultural judío, ¿verdad? Y religioso, ¿por qué cantaban esto? No lo veían, ni sus propios discípulos pudieron ver, pero algún día lo verán. Y eso es lo que con eso quiero acabar. Obviamente el tiempo no nos da, les digo, lean desde Mateo 21 en adelante, también se nos narra todo lo que el Señor Jesús hizo durante esta semana antes de morir. Todos los días enseñó en el templo, ¿verdad? Al siguiente día, tan pronto entró a Jerusalén y le cantan, ¿verdad? Él se va al templo a sacar a los vendedores, a limpiar el templo, ¿verdad? Estaba activo, está enseñando, ¿verdad? Y Juan desde el capítulo 12 hasta el 20 nos va a narrar todo lo de esta semana y Mateo 21 en adelante también. Pero quería terminar con estas profecías que nos hablan de que Israel sí va a reconocer al Señor Jesús. Va a llegar el momento en que sí va a ver a su rey, ¿verdad? Dice, aquí está el anuncio, ¿verdad? Que se cumple en la entrada triunfal. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, Sión, Jerusalén, ¿verdad? Israel, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Muy seguido en las escrituras, cuando se nos da una profecía que ya se ha cumplido porque ha avanzado el tiempo y nosotros podemos ver atrás y decir, oh, eso ya se cumplió. El Domingo de Ramos, el capítulo 9
vemos ya se cumplió, pero siempre las profecías vienen con una proyección que desde nuestra perspectiva es ya pasada y una proyección futura, como en el capítulo 10. El reino del Señor es literal, vendrá Él y dice, nos dice los parámetros de dónde va a reinar hasta dónde, ¿verdad? Pero es un privilegio que nosotros tenemos de poder decir, oh, esto ya se cumplió y esto va a pasar, ¿verdad? Para los profetas, en este caso Zacarías, para él todo era futuro. Esto pasa 700 años antes que el Señor nazca. Para él estaba muy lejos la proyección, la doble proyección. Para él era una proyección futura, para nosotros no. Y muchas de estas profecías tienen esta doble aplicación, un cumplimiento cercano o ya pasado para nosotros y un cumplimiento futuro, pero es importante leer las escrituras desde esa manera, ¿no? Ver, no como que todo fue en el pasado y ya no tiene ninguna aplicación, es algo histórico, no, hay revelación de lo que va a pasar y por eso es tan importante todo lo que está pasando porque con Israel ahorita porque es se está preparando el camino para que todas estas profecías se cumplan. Y terminamos con, vamos a ver con estas dos de Zacarías que anuncian que el Señor vendría sobre un pollino, sobre un asna, humilde, Salvador, el Rey. Dice, y en aquel día, hablando del futuro, dice, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Es una profecía futura, ¿verdad? El Señor vendrá y los que vivan de Israel en ese tiempo lo verán y se van a preguntar, ¿cómo fuiste traspasado? ¿Qué pasó? Van a afligirse y van a llorar. Van va a haber un gran llanto en Jerusalén porque lo van a ver al Señor, ¿verdad? O sea, van a reconocerlo. Va a haber una salvación nacional. Y había otra, a ver si está aquí. He aquí, este es el Zacarías 14, dice, el día de Jehová viene, así se le llama a la segunda venida de Jesús, el gran día de venganza, el gran día de Jehová, aquí dice, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Noten, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, ¿verdad? Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Bueno, dice, versículo 6, y acontecerá en ese día, no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá al caer la tarde. Al caer la tarde habrá luz, dice. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Ven? El rey ya viene. El rey vino y el rey vendrá. ¿Verdad? Ese era el detalle
el pueblo no pudo entender, ¿verdad? Querían el rey ya, pero el rey para su propio beneficio. Pero este rey es rey de reyes y vendrá a reinar sobre todas las naciones desde Jerusalén. ¿Verdad? Tendrá que haber un gran acontecimiento. Sus pies van a tocar el monte de los olivos, dice, y se va a partir en dos, ¿verdad? Es una manifestación física real. Como digo, en estos tiempos hay mucha esfuerzo para cambiar estas verdades y decir, no, eso es simbólico, eso es espiritual, eso no habla de la iglesia, no tiene nada que ver con Israel. Pero las escrituras, 30% de las escrituras son a carácter profético y todas en sus detalles tienen que ver con Israel, la primera venida de Jesús y la segunda venida del Señor. Así que sí, Él es rey, rey de reyes y vendrá a reinar. ¿Lo tiene usted como su rey? Es la pregunta. El Señor sí vino a rescatarnos primero para poder reinar con nosotros ah, literalmente desde Israel. Así que vemos el contexto histórico, el contexto profético, el contexto literal de día por día, ¿verdad? Hay mucho que añadir, pero espero que el Señor le haya hablado de alguna manera en algún momento, ¿verdad? Y rinda su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es real, ¿verdad? Y cantó el Jalel, ¿verdad? Para revelar su corazón de sometimiento al Padre, revelar su corazón de obediencia, revelar su corazón de esperanza y fe en sus propósitos, ¿verdad? Establecidos para nuestro bien, porque por la fidelidad de Jehová no hemos sido consumidos, porque para siempre es su misericordia. Bueno es Jehová y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, por la vida, la luz que imparte, Señor, el, la verdad que descubrimos en el Señor Jesús, su esfuerzo, su pasión por rescatarnos, Señor. Cuánto se gozaba Él en la comunión contigo, cuánto se gozaba Él en su dependencia de ti, Señor. Nos da un gran ejemplo. Gracias, Señor, por su sacrificio. Gracias, Señor, por su victoria sobre la muerte. Gracias, Señor, por eh, revelarnos lo que no te gusta, Señor, la religiosidad, las tradiciones, los ídolos, Señor. Tú nos revelas en tu palabra quién tú eres. Señor, gracias por una salvación tan grande. Ayúdanos a apreciarla, a valorarla, Señor. Y como dijiste tú, el que me sigue me servirá. Señor, ayúdanos a eh, despreciar el mundo, como decía tu palabra, ¿verdad? Perder nuestra vida para ganarte a ti. Señor, a ti sea la gloria, la alabanza. Señor, te adoramos, te cantamos como tú lo hiciste al Padre, Señor. Te reconocemos como nuestro único Dios. Escuchamos, tú eres uno, el Dios de Israel, Señor. Gracias. Y es en tu nombre que oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana de la pasión, recordando a Jesús y su victoria y adelante con Cristo.